Me llamo Javier Morales, tengo 41 años y vivo en un barrio tranquilo de las afueras de Valencia, donde todos nos conocemos desde hace años. Llevo casado con Verónica, de 42, desde que éramos casi unos críos. Tenemos 4 hijos que son el centro de nuestra vida: Lucas, Martina, Paula y el pequeño Iván. Nuestra vida era, en apariencia, normal. Yo tengo una pequeña ferretería, heredada de mi padre, y Verónica trabaja como gerente en una empresa de publicidad modesta, pero estable. Nos conocían como la familia perfecta en el vecindario. Siempre rodeados de amigos, los Gómez, los Serrano, los Cruz. Vecinos que eran más familia que amigos. Nunca pensé que una simple tarde de miércoles cambiaría mi vida para siempre. Ese día estaba en la ferretería, organizando unos pedidos, cuando recibí una notificación extraña de nuestro banco. Era una alerta por un cargo elevado de tarjeta. No le di importancia en un primer momento. Verónica a veces compraba cosas para los niños o hacía reservas para las vacaciones. Pero algo me llamó la atención: la descripción del gasto. Aerolíneas Air France, París. Fruncí el ceño. ¿Un boleto de avión? No habíamos hablado de ningún viaje. Y menos a Francia. Decidí no precipitarme. Terminé el trabajo a medias, cerré la tienda y fui a casa. El trayecto se sintió eterno. El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto, y mi cabeza era una maraña de pensamientos que no podía ordenar. Cuando entré a casa, el sonido de las voces de los niños me recibió, junto al olor del estofado de los miércoles que tanto me gustaba. Todo parecía normal. Verónica estaba en la cocina, dándome la espalda, canturreando una canción de moda mientras removía la olla. Por un momento, dudé. Quizás había una explicación sencilla. Me acerqué, le di un beso rápido en la mejilla y pregunté: «Amor, ¿has hecho alguna compra grande últimamente?» Ella no dudó ni un segundo. No, nada fuera de lo normal. ¿Por qué? ¿Mentía? Lo vi en sus ojos. Era una mentira diminuta, casi perfecta, si no la conociera tan bien. Me llegó un aviso del banco. Algo de un boleto de avión a París. Verónica se congeló. Apenas un segundo. Pero fue suficiente. Se giró hacia mí, sonriendo. Ah, sí. Es una sorpresa. Iba a decírtelo hoy. Me gané un concurso en la empresa. Un viaje a París, solo un fin de semana. Imagínate. Rió nerviosamente. No lo podía creer. Su voz era ligera, sus gestos naturales, pero algo en su mirada me dijo que esa no era toda la verdad. No dije nada más. Solo asentí y fingí que le creía. Pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, oyendo la respiración tranquila de Verónica a mi lado. Cada pequeño detalle de los últimos meses empezó a cobrar sentido: las reuniones de trabajo más largas, los mensajes que escondía cuando yo me acercaba, los fines de semana de amigas, que antes no eran tan frecuentes. Decidí que no podía quedarme con la duda. Al día siguiente, mientras ella llevaba a los niños al colegio, entré en su ordenador portátil. Sabía su contraseña, la misma de siempre. En la bandeja de entrada, no encontré nada raro. Pero entonces vi una carpeta de correos archivados, escondida entre otras etiquetas de trabajo. Y ahí, entre reservas de hoteles y promociones de vuelos, estaba el correo que lo confirmó todo. Confirmación de vuelo, Valencia-París para Verónica Ramírez y Andrés Torres. Andrés Torres. El nombre me golpeó como un ladrillazo en el pecho. Era nuestro vecino de toda la vida. Andrés, el simpático, el bromista. El que ayudaba a organizar las barbacoas del barrio. El que siempre se ofrecía a cuidar a los niños cuando nosotros necesitábamos una noche a solas. Andrés, el amigo. La traición tenía rostro, y era uno muy familiar. Me quedé sentado en la silla, con el estómago revuelto y la mente en blanco. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarla? ¿Esperar a ver hasta dónde llegaba esta mentira? Por primera vez en mi vida, me sentí absolutamente perdido. Pero una cosa era segura: no podía enfrentar esto solo. Así que llamé a Pablo,
mi mejor amigo desde la infancia, también vecino. Un hombre leal como pocos. Cuando le conté lo que había encontrado, su reacción fue inmediata. Javi, no hagas una locura. Hay que pensar con calma. Me juró que me ayudaría a descubrir toda la verdad. Que no estaba solo. Y entonces, sin saberlo, pusimos en marcha una cadena de eventos que no solo iba a destrozar mi matrimonio, sino a sacudir todo el vecindario. Porque la verdad, como pronto descubriría, era aún peor de lo que imaginaba. Después de hablar con Pablo, nos reunimos en su casa. Era de noche, y el barrio estaba tranquilo, pero yo sentía que todo mi mundo era un campo minado. Me temblaban las manos al sostener el café que su esposa, Lucía, me había preparado. Ella no sabía nada todavía, solo nos miraba preocupada desde la cocina. Pablo cerró la puerta de su estudio y bajó la voz, como si hasta las paredes pudieran traicionar nuestra conversación. ¿Estás seguro de que era Andrés?, preguntó, apoyando los codos en sus rodillas. Asentí. Saqué el móvil y le mostré la captura de pantalla que había tomado del correo. Su cara cambió en cuanto leyó el nombre. Hijos de su madre, murmuró entre dientes, apretando los puños. Javi, esto no es solo una traición. Es una traición en tu propia calle. Con uno de los nuestros. No necesitaba que me lo dijeran. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. ¿Qué hago?, pregunté, sin reconocer mi propia voz. Pablo se quedó pensativo unos segundos y luego dijo algo que no esperaba. No confrontes todavía. Espía un poco más. Si están viajando juntos, es porque llevan tiempo viéndose. No va a terminar ahí. Sus palabras me revolvieron el estómago. Espiar. Vigilar. Nunca pensé que haría algo así. Pero ya no estaba en un terreno normal. ¿Cómo?, pregunté, sabiendo que la respuesta me iba a doler. Deja que hable con Alba, dijo él. Alba era otra vecina, muy amiga de Lucía y de Verónica. Ella sabe todos los chismes del barrio. Si alguien ha visto algo raro entre Verónica y Andrés, será Alba. Esa misma noche, Pablo se las ingenió para invitar a Alba a casa con la excusa de un café rápido para ponerse al día. Yo me quedé escondido en el estudio, pero dejé la puerta entornada para escuchar. No tuvieron que sonsacarle mucho. ¿Verónica y Andrés?, dijo Alba riendo. Ay, por favor. Todo el mundo sabe que se traen algo. Se les ve el plumero a kilómetros. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo que todo el mundo?, preguntó Lucía, fingiendo sorpresa. Pues sí, dijo Alba bajando la voz. El otro día, en el cumpleaños de los Serrano, se quedaron hablando solos en la terraza como media hora. Y hace un par de semanas, la hija de los Cruz los vio salir juntos del centro comercial. Muy cariñosos, según ella. Sentí que me faltaba el aire. Era peor de lo que pensaba. No solo estaban planeando un viaje secreto. Llevaban tiempo construyendo su mentira delante de todos, confiados, descarados. Alba siguió hablando. Y eso no es todo. Andrés se peleó hace poco con Sofía, su mujer. Se dijo que fue por una amiga con la que hablaba demasiado. No sé si era Verónica, pero mira tú las coincidencias. ¿Sofía? La pobre Sofía, que siempre había sido dulce conmigo y adoraba a mis hijos. ¿Ella también estaba siendo engañada? ¿O ya lo sabía? Cuando Alba se fue, salí del estudio temblando. ¿Lo ves?, dijo Pablo con los ojos llenos de rabia. No es solo el viaje. Es toda una red de mentiras. Lucía, que hasta ese momento había estado callada, se acercó y me abrazó. Tienes que ser fuerte, Javier. Piensa en los niños. Los niños. La palabra me atravesó el alma. Lucas, Martina, Paula, Iván. ¿Qué haría con ellos? ¿Cómo les explicaría que su madre había destrozado nuestra familia? Me senté en el sofá, sintiéndome más solo que nunca. Pablo me miró serio. Tienes dos opciones, esperar a que se vayan de viaje y atraparlos con las manos en la masa, o adelantarte. ¿Cómo?, pregunté. Su sonrisa fue amarga.
Alguien del barrio debería coincidir con ellos en el aeropuerto. La idea era tan loca que casi me reí. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si podía atraparlos antes de que siquiera subieran al avión, no habría escapatoria posible. Solo necesitaba un cómplice. Y ya sabía quién podía ser. Daniel, otro vecino, amigo de la infancia, trabajador en el aeropuerto de Valencia. El plan empezaba a tomar forma. Y mientras tanto, Verónica seguía sonriendo como si no hubiera nada roto en nuestro hogar. Como si el puñal que me había clavado en la espalda no sangrara cada vez que me miraba a los ojos. Pronto sabría que yo también podía jugar este juego. El día siguiente fue una mezcla de nervios y planificación. Me levanté temprano, fingiendo normalidad mientras preparaba el desayuno para los niños. Verónica actuaba como siempre, risueña, besándome en la mejilla antes de irse al trabajo, diciendo que tenía una reunión importante y que llegaría tarde. Cada palabra que salía de su boca era una daga. Cuando la casa quedó vacía, llamé a Daniel. Era el único que podía ayudarme a dar el siguiente paso sin levantar sospechas. Daniel trabajaba en seguridad interna del aeropuerto. Siempre había sido como un hermano para mí. ¿Qué pasa, Javi? Hace siglos que no me llamas, bromeó cuando atendió. Tragué saliva. Necesito un favor. Y es grande. No me pidió explicaciones. No aún. Nos citamos en una cafetería cerca de su trabajo. Cuando llegué, ya me estaba esperando, removiendo el azúcar en su café con movimientos rápidos. Le conté todo. Desde la compra de los billetes, el nombre de Andrés, hasta la conversación que Pablo había espiado con Alba. Daniel escuchó en silencio, sus labios apretados en una línea dura. Cuando terminé, se recostó en la silla. No puedo meterte en seguridad interna ni pasarte cámaras, dijo. Pero puedo vigilar discretamente. Si me das los detalles de su vuelo, puedo decirte por qué puerta embarcarán, a qué hora, qué ropa llevan. Todo. El alma me volvió un poco al cuerpo. ¿Harías eso por mí? Pregunté, la voz quebrada. Hermano, por ti lo que sea. Le pasé la información, vuelo a París, sábado, 10 de la mañana. Faltaban 2 días. El tiempo pasó lento, pesado como el plomo. Me movía en casa como un fantasma. Verónica planeaba su viaje de negocios sin saber que yo ya lo sabía todo. El viernes por la noche, Verónica estaba radiante. Se probó 3 conjuntos distintos frente al espejo, pidiéndome opinión. Yo asentía en silencio, viendo cómo la mujer que había amado tantos años se arreglaba, para otro hombre. Cuando se acostó, cansada de tanto preparativo, me quedé despierto. No podía pegar ojo. ¿Amaneció? El sábado llegó. Y con él, el principio del fin. Me excusé diciendo que tenía que abrir temprano la ferretería para una entrega urgente. Verónica, feliz por la coartada perfecta, me deseó suerte. La vi salir de casa arrastrando su maleta azul. La misma que usamos para nuestra luna de miel. El nudo en mi garganta casi me impidió respirar. Pablo pasó a recogerme en su coche, y juntos manejamos hasta el aeropuerto, en silencio. Daniel nos había enviado un mensaje. Puerta de embarque B17. Llegaron juntos. Están en la cafetería del hall, cerca de las vitrinas. Ella lleva un vestido blanco. Él, camisa celeste. Están muy cariñosos. Sentí un ardor en los ojos. No lloré. No podía llorar. No todavía. Nos posicionamos en un rincón estratégico del hall. La cantidad de gente era abrumadora, pero Daniel, vestido de civil, nos guió con señas desde otra esquina. Y entonces los vi. Verónica y Andrés. Ella reía, esa risa ligera que yo no oía desde hacía meses. Él la tocaba en el brazo, en la cintura, como si fuera algo natural. Estaban tan cómodos juntos, tan sincronizados, que dolía mirarlos. Andrés le acarició una mejilla y ella se inclinó para besarlo. Un beso. Ahí, en público. Sin miedo. Sin vergüenza. El mundo alrededor pareció desdibujarse. Solo veía esa escena, una y otra vez, como un martillo sobre mi pecho.
Pablo me sostuvo del brazo antes de que cometiera una locura. Espera, susurró. Saqué el teléfono. Empecé a grabar. Imágenes claras, nítidas. Ella riendo, él acariciándola, el beso. Prueba. Prueba suficiente para que nadie en el mundo pudiera negarlo. Cuando terminaron su café, tomaron sus maletas y caminaron hacia la puerta de embarque. Yo caminé detrás, sin que me vieran. Antes de que entregaran sus boletos, me adelanté. Y con una calma que no sabía que tenía, me planté frente a ellos. Cara a cara. El rostro de Verónica se descompuso en milésimas de segundo. Su sonrisa murió. Su cuerpo entero se tensó como un resorte. Andrés se quedó helado, sin saber qué hacer. Me tomé un segundo eterno para grabar esa expresión. ¿No vas a decirme adiós, Verónica? Pregunté, mi voz más tranquila de lo que me sentía por dentro. Ella balbuceó. Javi, esto no es lo que parece. Pablo, a unos metros detrás de mí, soltó una carcajada seca. ¿En serio? Porque desde aquí parece exactamente lo que parece, dijo. Saqué el teléfono y le mostré la grabación. Verónica palideció. Andrés dio un paso atrás, como un cobarde. ¿Tienes idea de lo que acabas de destruir? Le pregunté, sin levantar la voz. Ella parpadeó rápido, como si las lágrimas pudieran limpiar la culpa. Déjame explicarlo, suplicó. Negué con la cabeza. No aquí. No ahora. Todo en su debido momento. Me aparté, dejándolos pasar. Daniel se aseguró de que no pudieran embarcar después del escándalo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a respirar. Pero esto, lo sabía bien, no era el final. Era solo el principio de la guerra. Volvimos al barrio en silencio. Pablo me dejó en la esquina de mi casa, dándome una palmada en el hombro antes de marcharse. Yo me quedé de pie unos minutos, mirando nuestra calle, esa que conocía de memoria. El viento movía las ramas de los naranjos, y todo parecía tan normal, tan cruelmente normal. Mi casa estaba ahí, esperándome. Y dentro de ella, una vida que ya no era la misma. Subí las escaleras y me encerré en el dormitorio. Saqué una bolsa de viaje, uno a uno, empecé a empacar mis cosas. No todo. Solo lo necesario. No quería quedarme allí cuando Verónica regresara. No quería darle el placer de verme romperme frente a ella. La voz de Pablo sonó en mi cabeza, no tomes decisiones apresuradas. Piensa en los niños. Así que escribí una nota. No era para Verónica. Era para Lucas, Martina, Paula e Iván. Papá los ama. Siempre los amará. Esto no es culpa de ustedes. Nos veremos muy pronto. Sean fuertes. La dejé en el escritorio del salón. Luego me fui. Me instalé temporalmente en casa de Pablo y Lucía. Ellos me abrieron las puertas sin preguntas, sin condiciones. Esa noche, cuando me senté en su patio trasero, sentí por primera vez el peso total de lo que había pasado. No lloré. No podía. Era como si todo dentro de mí estuviera en pausa, congelado. El domingo, el barrio ya era un hervidero de rumores. La noticia se esparció como pólvora, Javier Morales había dejado la casa. Verónica y Andrés habían sido vistos en el aeropuerto. Nadie sabía toda la historia, pero bastaban las piezas sueltas para que las lenguas empezaran a moverse. Sofía, la esposa de Andrés, fue la primera en aparecer por casa de Pablo. La trajeron sus amigas, Beatriz y Ángela, casi a rastras. Sus ojos estaban hinchados, rojos de llorar. Cuando me vio en el patio, se tapó la boca con las manos. Lo sabía, susurró, con la voz rota. Sabía que algo no estaba bien. La invité a sentarse. Le ofrecí un vaso de agua, pero ella lo rechazó. ¿Desde cuándo?, preguntó, sin levantar la mirada. No supe qué decirle. ¿Qué respuesta podía consolarla? No lo sé, admití. Pero, hay pruebas. Le mostré el vídeo del aeropuerto. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba que alguien más viera que yo no estaba loco.
que esto era real. Sofía lloró en silencio mientras veía a su marido besar a otra mujer. Cuando terminó, me miró con una determinación que no le conocía. Esto no va a quedar así, dijo. Y supe que hablaba en serio. Al día siguiente, los vecinos empezaron a elegir bandos. Algunos, como los Serrano y los Cruz, vinieron a casa de Pablo para ofrecer su apoyo. Me abrazaron, me ofrecieron ayuda con los niños, se indignaron sinceramente. Otros, como los Gómez, se mantuvieron neutrales, incómodos, evitando tomar partido. Pero los peores fueron los que empezaron a murmurar que nadie sabe lo que pasa dentro de un matrimonio o que, seguro Javier no era tan santo como parece. Esa noche, mientras tomábamos café en la cocina de Pablo, Lucía puso en palabras lo que todos pensábamos. Este barrio no va a ser el mismo después de esto. Y no lo sería. Porque la grieta que había abierto Verónica no solo había destrozado mi hogar. Había partido en dos a toda nuestra pequeña comunidad. El lunes por la mañana, Verónica regresó. La vi llegar desde la ventana del cuarto de huéspedes donde me quedaba. Bajó del coche de su madre, pálida, demacrada. No llevaba maletas. Solo un bolso pequeño, y una expresión de derrota en el rostro. Lucía me encontró mirando hacia la calle y me puso una mano en el hombro. ¿Vas a hablar con ella? Negué con la cabeza. No hoy. No podía enfrentarla todavía. No sin haber hablado primero con los abogados. No sin proteger a mis hijos antes. Esa misma tarde, concerté una cita con Álvaro Montero, el abogado que Pablo me había recomendado. Y mientras tanto, Sofía. Sofía había empezado su propia guerra. Asterisco asterisco. Mandó imprimir fotos del aeropuerto y las colocó en el parabrisas del coche de Andrés. Una a una. De manera que todo el barrio pudiera verlas. Asterisco asterisco. Cuando salí al jardín esa noche, vi a varios vecinos congregados en pequeños grupos, señalando, susurrando. Verónica salió a la puerta de casa, vio las fotos, las caras, y volvió a entrar corriendo, como si el mundo entero la aplastara. Me quedé allí, en la penumbra, viendo cómo el castillo de mentiras que ella y Andrés habían construido se desmoronaba. Sin mover un solo dedo. Porque a veces, la mejor venganza es dejar que los culpables se destruyan solos. La mañana siguiente fue extraña. El barrio seguía revuelto. Veía a los vecinos salir y entrar de sus casas con una tensión en el ambiente que casi podía tocarse. Las fotos que Sofía había repartido seguían pegadas en algunos coches y postes de luz, como cicatrices abiertas. Verónica no salió de casa. Hasta que lo hizo. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando los niños ya estaban en el colegio, la vi cruzar la calle. Venía hacia la casa de Pablo. Venía hacia mí. Lucía, que estaba en la cocina, me miró preguntándome si quería que cerrara la puerta en su cara. Negué despacio. Déjala pasar. Verónica tocó el timbre, tímida, como si no quisiera molestar. Lucía abrió y le lanzó una mirada fría como el hielo. Está en el patio, dijo simplemente. Verónica asintió, murmuró un gracias que sonó hueco, y caminó hacia donde yo estaba sentado, en el mismo banco de siempre. Su rostro estaba desencajado. Ojeras profundas, labios partidos. No era la mujer segura que había visto en el aeropuerto. Era una sombra. Se quedó de pie a unos metros de mí, nerviosa, retorciendo las manos. Javi, empezó. Por favor, escúchame. La miré en silencio. No pensaba ponérselo fácil. Sé que no merezco que me escuches, continuó, su voz temblando. Pero necesito que sepas que esto no fue planeado. No quería que pasara. Mis labios se curvaron en una mueca amarga. ¿No querías que pasara? ¿Entonces qué era el viaje? ¿Una excursión de amigos? Se mordió el labio inferior, conteniendo las lágrimas. Al principio solo era amistad. Tú estabas siempre ocupado, los niños, tu negocio. Andrés estaba allí. Me escuchaba. Me hacía sentir viva. Esa palabra me encendió como una chispa en un barril de pólvora. Me puse de pie, sintiendo la rabia en cada músculo. ¿Viva? Repetí,
escupiendo la palabra. ¿Y nosotros qué éramos? ¿Un castigo? ¿Una jaula? Ella dio un paso atrás, como si temiera que la tocara, pero yo no iba a ponerle un dedo encima. Mi ira no era de ese tipo. Era una furia fría, devastadora. No, Javi. No es eso. Yo te amaba. Te amo. Pero, me sentía sola. Perdida. ¿Y lo solucionaste acostándote con un amigo de la familia? Grité, sin poder contenerlo más. Lucía asomó la cabeza desde la cocina, lista para intervenir si hacía falta, pero me vio controlarme, apretando los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. Verónica rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Fue un error. Un terrible error. No sé en qué estaba pensando. Pensando en ti. Solo en ti, la corté. No en nuestros hijos. No en nuestra familia. No en todo lo que construimos juntos. Ella sollozó más fuerte, su cuerpo sacudido por los espasmos. Yo la miré como quien mira a un desconocido. No sé quién eres, dije en voz baja. Se acercó, como si quisiera tocarme, pero levanté una mano, deteniéndola. No. Ella se quedó congelada. ¿Y ahora qué? Susurró. ¿Qué va a pasar con nosotros? Me reí, una carcajada rota, seca. ¿Nosotros? Negué despacio. No hay un nosotros, Verónica. Tú lo rompiste. Lo destruiste. Sus ojos se agrandaron, llenos de desesperación. ¿No podemos intentar arreglarlo? Por los niños. Los niños. Siempre los niños como escudo. Por los niños, dije, sintiendo que la rabia se transformaba en algo más frío y triste. Voy a ser el mejor padre que pueda ser. Pero contigo, lo único que quiero es distancia. Ella cayó de rodillas, llorando, como si el peso de sus decisiones la aplastara de golpe. Lucía apareció de nuevo y se acercó a mí, mirándome. ¿Quieres que llame a alguien para llevarla a casa? Asentí. Llama a su madre. Lucía salió para hacer la llamada mientras yo me giraba, dándole la espalda a Verónica. No podía mirarla más. No podía soportarlo. Asterisco asterisco. Minutos después, la madre de Verónica llegó y, sin decir palabra, la ayudó a ponerse de pie. Se la llevó en silencio, dejándome solo en el patio. Me desplomé en el banco, sintiendo como todo el dolor que había mantenido contenido empezaba a salir, despacio, como una hemorragia interna. La guerra había comenzado. Y yo apenas había sobrevivido a la primera batalla. Después de que Verónica se fue, la casa de Pablo se volvió extrañamente silenciosa. Pasé el resto de la tarde en el patio, sintiendo que cada minuto era una pelea interna por no derrumbarme del todo. El dolor ya no era un grito, sino una especie de murmullo persistente que no se iba. Hasta que Sofía apareció de nuevo. No llamó. No mandó mensaje. Simplemente cruzó la calle con decisión y entró. Lucía le abrió la puerta sin preguntar. Tenemos que hablar, dijo Sofía, con una expresión tan fría que me puso la piel de gallina. Nos sentamos en la cocina. Pablo se quedó cerca, atento. Algo en la mirada de Sofía me hizo saber que lo que venía no era bueno. He estado pensando mucho, empezó ella. Recordando cosas. Yo solo asentí. No tenía fuerzas para hablar. Andrés hizo una pausa, respiró hondo. Andrés y Verónica no fue algo de ahora. No fue solo este viaje. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con voz ronca. Sofía me miró con una mezcla de compasión y furia. Quiero decir que llevan años viéndose a escondidas. El silencio cayó como un bloque de piedra sobre nosotros. ¿Años? Repetí, incrédulo. Ella asintió. Empezó, su voz tembló, cuando Iván era apenas un bebé. Lo sé porque encontré mensajes de Verónica en el móvil de Andrés una vez. Él me juró que era algo tonto, algo que había terminado. Yo le creí. Porque quería creerlo. Me llevé las manos a la cabeza. El mundo giraba a mi alrededor.
Iván tenía 5 años. Eso significaba que toda mi vida en los últimos 5 años había sido una mentira construida sobre otra mentira. Yo también me culpé, continuó Sofía. Pensé que había sido mi culpa, que algo había hecho mal. Pero ahora veo que solo fui una excusa para ellos. Me quedé en silencio. 5 años. 5 malditos años. Mientras yo trabajaba, mientras planeábamos vacaciones, cumpleaños, bautizos, ellos jugaban a ser pareja a mis espaldas. Me sentí viejo. Derrotado. Vacío. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté en voz baja, casi sin fuerzas. Sofía tragó saliva. Porque no estaba segura. Porque tenía miedo de arruinar 2 familias. Porque pensé que si no lo decía en voz alta, no sería real. ¿La entendía? Dios mío, la entendía. Pablo se levantó y caminó de un lado a otro, visiblemente alterado. 5 años, Javi. 5 años traicionándote en tu propia cara. Asentí, incapaz de articular palabras. Sofía se acercó y me puso una mano en el hombro. Te lo digo ahora porque, su voz se quebró. Porque Verónica va a intentar hacerte sentir culpable. Va a decir que fue un error reciente. Que no significó nada. Me miró, con lágrimas brillando en sus ojos. No le creas. Sentí una rabia fría abrirse paso en mi pecho. No una rabia ciega y destructiva. No. Era una rabia que sabía exactamente lo que quería. Justicia. No venganza. Justicia. Por mí. Por mis hijos. Por los años que me robaron. Asterisco asterisco. Cuando Sofía se fue, me quedé en la cocina con Pablo. Él me miró, serio. ¿Qué vas a hacer ahora? Levanté la vista. Mis ojos ya no temblaban. Voy a luchar. Hasta el final. Por mis hijos. Por mi dignidad. Por todo. Pablo sonrió con orgullo. Así se habla. Asterisco asterisco. Esa noche, mientras el barrio dormía, me senté frente a mi laptop y empecé a escribir. Cartas para mis hijos. No de despedida. Cartas de amor. De verdad. De promesa. Porque ellos merecían saber que, aunque todo a su alrededor se derrumbara, su padre nunca los abandonaría. Aunque la mentira hubiera durado años. Aunque el amor que yo conocía hubiera muerto. Mi amor por ellos seguía intacto. Más fuerte que nunca. Pasaron 2 días. 2 días en los que Verónica no intentó llamarme, ni mandarme mensajes, ni aparecerse por la casa de Pablo. 2 días de silencio incómodo en las calles del barrio, donde las miradas furtivas, los susurros y las puertas que se cerraban al pasar eran la banda sonora constante. Hasta que llegó el sábado. Y con él, la reunión vecinal que habíamos planeado desde hacía meses para organizar la fiesta de fin de curso de los niños. Una reunión en el parque central del vecindario. Pensé en no ir. Pensé en quedarme en casa, lamiendo mis heridas. Pero luego recordé las palabras de Pablo, si no das la cara, ellos contarán tu historia por ti. Así que fui. Me puse una camiseta limpia, me peiné lo mejor que pude, y crucé la calle con la cabeza en alto. Cuando llegué, todos estaban allí, los Serrano, los Gómez, los Cruz, los Ramírez. Y en una esquina, apartada, estaba Verónica. Y Andrés. Hablaban en voz baja, con la tensión marcada en sus cuerpos. Sofía estaba al otro lado del parque, rodeada de algunas madres, como si fuera una reina caída en desgracia que ahora todos querían proteger. Lucía me sonrió con tristeza cuando me acerqué. Pablo me dio un apretón de hombro silencioso. No dije nada. Solo me senté en uno de los bancos de madera, esperando que la reunión empezara. Entonces, Verónica hizo algo que no esperaba. Se levantó. Se aclaró la garganta. Y con una voz temblorosa pero fuerte, dijo. Antes de que empecemos, quiero decir algo. El parque entero cayó en un silencio incómodo. Yo me quedé quieto, sintiendo como la rabia me hervía por dentro. Quiero pedir disculpas, dijo, mirando a todos. A mis hijos. A Javier. A todos ustedes.
Sé que he cometido errores. Sé que les he fallado. Pero quiero que sepan que... Aquí se le quebró la voz. Todo fue un momento de debilidad. Un error. Algo que nunca debió pasar. Yo amo a mi familia. Amo a mis hijos. Y a pesar de todo, quiero luchar por ellos. Hubo un murmullo en el grupo. Algunos parecían incómodos. Otros, visiblemente molestos. Yo seguí sin moverme. Pero lo que me encendió fue cuando añadió: no quiero que esto se convierta en un circo. Lo que pasó entre Javier y yo es cosa nuestra. Nadie más debería juzgarnos. Ahí fue cuando Sofía explotó. Se puso de pie como un resorte. ¿Un error? Su voz cortó el aire como un látigo. ¿5 años de mentiras son un error? Verónica palideció. Los vecinos se removieron incómodos. ¿Un viaje a París, citas escondidas, mensajes a medianoche? ¿Eso es un error? Continuó Sofía, cada palabra cargada de dolor. Tú no cometiste un error, Verónica. Tú hiciste una elección. Día tras día, año tras año. Verónica abrió la boca para responder, pero Sofía no la dejó. ¿Y sabes qué es lo peor?, añadió. Que ahora pretendes ser la víctima delante de todos. Pretendes que esto es un asunto privado cuando llevaste la traición hasta nuestras puertas. Cuando le rompiste el corazón a uno de los hombres más buenos de este barrio. Sofía giró hacia mí. Y tú, Javi, no tienes nada de qué avergonzarte. Todos aquí sabemos quién eres. Todos vimos cómo luchaste por tu familia. No estás solo. Un aplauso. Primero uno tímido. Luego otro. Y de repente, medio barrio estaba aplaudiendo. No era un aplauso ensordecedor, pero era suficiente. Suficiente para hacerme sentir que, aunque mi vida personal estuviera destrozada, no estaba completamente destruido. Verónica se quedó allí, de pie, como una estatua rota, mirando a su alrededor, viendo cómo el mundo que había tratado de salvar con palabras vacías se le venía abajo. Andrés simplemente bajó la cabeza, como el cobarde que era. Yo me levanté despacio. Miré a todos los vecinos que ahora me miraban con respeto, con solidaridad. Y luego miré a Verónica. No más palabras, dije en voz alta. Solo hechos. Me di la vuelta y me fui, sintiendo que, por primera vez en semanas, respiraba sin ese peso aplastándome el pecho. Asterisco asterisco. Cuando llegué a la casa de Pablo, me senté en el sofá y cerré los ojos. Lucía apareció con una taza de té. Lo hiciste muy bien, dijo. No respondí. Solo asentí, sintiendo que, aunque la guerra no había terminado, había ganado una pequeña pero importante batalla. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita para seguir adelante. Después de aquella tarde en el parque, sabía que Verónica no se rendiría tan fácilmente. La conocía. Sabía que, cuando todo lo demás fallaba, recurría al último truco, la nostalgia. Y no tardó en hacerlo. Una noche, mientras estaba en casa de Pablo ayudando a Martina con la tarea, el teléfono vibró. Un mensaje de Verónica. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Por favor. Suspiré. Sabía que, tarde o temprano, esta conversación tendría que pasar. No para volver. No para abrir heridas. Sino para cerrarlas. Así que acepté. Asterisco asterisco. Nos encontramos en el parque, el mismo donde años atrás habíamos llevado a nuestros hijos a aprender a montar en bicicleta. Ella llegó puntual, vestida sencilla, sin maquillaje. Se notaba que había llorado. Se sentó frente a mí en el banco. Gracias por venir, susurró. Asentí, sin responder. Sé que ya no puedo pedirte nada, continuó. Sé que lo arruiné. Pero quería explicarte una última cosa. Se tomó un momento para encontrar las palabras. Nunca fue solo Andrés. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Ella bajó la mirada. Antes de Andrés. ¿Hubo alguien más? Hace años. Cuando Lucas era pequeño.
cada palabra era un cuchillo hundiéndose más profundo. Fue un compañero de trabajo. Duró poco. Me sentí culpable. Pensé que era un error aislado. Pero después vino Andrés. Me quedé inmóvil. Todo el amor que alguna vez había sentido por ella murió, ahí mismo, en ese banco. No fue un error. No fue un desliz. Fue una serie de elecciones. Una tras otra. Sin detenerse nunca a pensar en el daño que causaba. Verónica lloraba, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Eran lágrimas de alguien que lloraba por sí misma, no por lo que había roto. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté finalmente. Ella levantó la mirada, desesperada. Porque quiero que entiendas que te fallé muchas veces. Y que, aún así, me gustaría que algún día puedas perdonarme. No por mí. Por ti. Me quedé en silencio largo rato. Y al final, solo dije: te perdono. Su rostro se iluminó un segundo, pero antes de que pudiera decir algo más, añadí: te perdono. Pero eso no significa que olvide. No significa que podamos volver a ser algo. Ella asintió, tragándose el llanto. Lo sé. Me levanté. Cuida de los niños, dije. Eso es todo lo que importa ahora. Y sin mirar atrás, me alejé. ***. Los meses siguientes fueron un proceso lento. La separación se llevó a cabo de forma civilizada. No hubo guerras legales. No arrastramos a los niños a nuestra guerra. Decidimos la custodia compartida. Cada vez que veía a mis hijos, mi corazón sanaba un poco más. El barrio tardó en calmarse, pero eventualmente, como todo en la vida, siguió adelante. Andrés y Verónica dejaron el vecindario meses después. Se mudaron lejos, buscando empezar de cero en otro lugar donde la vergüenza no los persiguiera a cada paso. Yo, en cambio, me quedé. Abrí una nueva ferretería más grande, más bonita, gracias al apoyo de mis amigos. Poco a poco, volví a sonreír. A confiar. A vivir. ***. A veces, cuando camino por el parque y veo a los niños jugar, pienso en todo lo que perdí. Pero también en todo lo que gané. Ganarme a mí mismo. Ganarme la verdad. Ganarme la libertad. Porque a veces, perderlo todo es la única manera de volver a empezar. Y créeme, renacer, aunque duela, siempre vale la pena. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te conmovió, si te atrapó o simplemente te hizo reflexionar, te invito a darle un me gusta al vídeo, suscribirte al canal para no perderte las próximas historias, y dejarme un comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más. Tu apoyo hace que estas historias cobren vida. Nos vemos en la próxima.